Buenas noches, queridos alumnos, ¿cómo están? Esperemos unos 5 minutitos para que se conecten o ver tal vez que alguien más se conecte y de ahí empezamos con la clase del día de hoy. Si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hacen saber hasta esperar, como digo, los 5 minutitos. Buenas noches, Alicia. Yo acabé recién de entrar. Buenas noches, dime, no te escuché bien. Lo que pasa es que decía, recién acabé de entrar a las clases. Ah, ya, ya. Hola, José. Sí. Sí, lo que pasa es que por falta de la luz y recién llegó y estaba ingresando a las clases. Ah, sí, sí, no te preocupes, recién vamos a empezar porque con esto de las cortes de luz cambiaron el horario y ya no empieza la clase a las 7, sino a las 7:20 hasta las 8. Sí, porque acá ya se fue la luz y recién llegó. Ya, ya no hay problema. Sí, sí, las clases inician a las 7:20 y terminan a las 8, la primera hora, obviamente. Ya, muchas gracias, Alicia. Ajá. Sí, recién empezamos, no hay problema. Yo pensé que iban a estar en clases, le dije. Ah, no, todavía no.
Justo recién empezamos más, porque a las 7:20, como digo, se cambiaron los horarios y recién a las 7:20 empezamos con la primera hora. Sí, Así dice mucho. pues. Listo, esperemos un minutito más y de ahí sí comenzamos con la clase. Listo, ahora sí. Empezamos entonces con la clase del día de hoy. Listo. Tal vez alguien me podría decir, o tal vez alguien habrá escuchado sobre las sales minerales. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien ha escuchado algo sobre las sales minerales? Bueno, estas sales minerales forman parte de los seres vivos y aunque se encuentran en pequeñas cantidades, en comparación obviamente con el agua y otras biomoléculas que tenemos en nuestro cuerpito, estas sales minerales tienen funciones muy importantes en las reacciones químicas de nuestro cuerpito.
y también nos ayudan en las reacciones metabólicas y en la regulación de estas como constituyentes celulares. Nos ayudan, miren, en todas nuestras reacciones químicas de nuestro cuerpito, en las reacciones metabólicas, nos ayudan en la regulación de estas reacciones y así nos ayudan con los constituyentes celulares. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos. En este caso, los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio, que más adelante ya hablaremos específicamente de cada uno de ellos. Las características. Las sales minerales son sustancias formadas por un catión procedente de una base y un anión procedente de un ácido. Miren, aquí en nuestra imagen tenemos al catión y al anión. Miren, el catión, que es procedente de la base, aquí está el catión, que es procedente de la base, y el anión, en cambio, que es procedente del ácido. Juntos al unirse forman la sal. Miren, aquí está el catión procedente de la base y aquí está el anión procedente del ácido. Miren ustedes. Recuerden, el catión es procedente de la base. El anión, en cambio, es procedente del ácido. Los dos al formarse forman la sal. La base que producía, la base producía alguien que me mencione que producía la base. La base produce un catión. ¿Y el ácido? ¿Qué produce el ácido? ¿Y qué produce el ácido? Queridos alumnos, si me escuchan, Rosemary, Diego, Evelyn, produce un anión. Miren, el anión, en este caso es el cloro, el catión, en este caso es el sodio, y juntos forman cloruro de sodio, que es una sal. Miren, y estas características también nos hacen distinguir dos tipos de sales minerales. Ah, pero antes hablamos de las funciones de las sales minerales en los seres vivos. Miren, estas sales minerales nos ayudan en nuestro cuerpo a la regulación del equilibrio hídrico. ¿Qué quiere decir con esto de regulación del equilibrio hídrico? Hídrico nos dice que mantiene la cantidad de agua de células y tejidos de nuestro cuerpo. Esta regulación nos permite que nuestras células y tejidos estén en perfectas cantidades de agua. También nos ayuda en la transmisión nerviosa, que en cambio esta nos dice que participa en la conducción de impulsos eléctricos entre las células. Otras funciones de las sales minerales en los seres vivos es la formación de estructuras. Estas nos ayudan en los huesitos, a formar los huesitos, a formar los dientes y también a formar otras partes del cuerpo. Miren, estas sales minerales nos ayudan mucho. Ya vamos a ver luego específicamente cuál de las sales minerales nos ayuda con los huesos, con los dientes.
Y también nos ayuda como catalizadores de reacciones químicas. Estas ayudan a activar y regular las enzimas. Miren, enzimas. ¿Alguien se acuerda? Tal vez nosotros ya hemos hablado sobre las enzimas. ¿Qué decíamos que eran las enzimas? En este caso, en los seres vivos. ¿Qué hacían estas enzimas? ¿Cuál era su función en nuestro organismo? Cuéntenme, ¿alguien se acuerda qué nos decían sobre las enzimas? Recuerden que las enzimas nosotros decíamos que eran catalizadoras. Las enzimas eran catalizadoras y nos ayudaban a que una reacción química se realice de forma rápida, ¿no? Eso hacían las enzimas. Eran catalizadoras de reacciones químicas y estas se realizaban de forma rápida, ¿no? Pongamos catalizadoras de reacciones químicas que se realizan de forma rápida. Listo. Las enzimas a ser catalizadoras nos ayudaban a que se realice el proceso de una forma rápida. Y los inhibidores, que también hablábamos de ellos, que nos decían en cambio que eran los inhibidores. ¿Alguien que se acuerde de los inhibidores? En cambio, estos nos ayudaban a que las reacciones químicas se realicen de una forma lenta en nuestro cuerpo humano, ¿no? Los inhibidores nos ayudaban a que las reacciones químicas, en cambio, se realicen de forma lenta. Catalizadoras eran las enzimas y inhibidores, en cambio, nos ayudan a que se realice esta reacción química de forma, reacciones, procesos, no reacciones químicas, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? De las enzimas y de los inhibidores, que hablábamos de esto en las funciones de los seres vivos, ¿no? Hablábamos, no me acuerdo en qué tema, las biomoléculas creo que era. Los bioelementos y biomoléculas hablábamos sobre las enzimas y los inhibidores. Ya. Ahora sí nos vamos a distinguir los dos tipos de sales minerales que tenemos. En este caso, un tipo es insoluble y otro tipo de sal mineral es soluble. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir con este término insoluble? Dicen buenas noches, que se diluye en un líquido, ¿será?
Hola Rosemary, ¿cómo estás? Sí, que se diluye en un líquido, en este caso sería los solubles. Y el contrario sería que no se diluye en un líquido, serían los insolubles. Miren, aquí en esta parte nos menciona al fosfato cálcico y este nos dice que se encuentra formando un precipitado. ¿Qué nos quiere decir con precipitado? Miren, en este caso aquí tengo yo el insoluble. El insoluble es cuando en agua, en este caso yo coloco fosfato cálcico, realizo la mezcla y absolutamente nada se diluye. Y en cambio, por eso se forma este precipitado. Miren, en este caso, al fosfato cálcico que se forma en todo la parte del fondo del vaso, se le llama precipitado. A toda esta parte de aquí en este caso no se diluye en agua. Y al momento de que no se diluye en agua se forma el precipitado, que es el fosfato cálcico que no se disuelve en el agua y has- va hasta el fondo del vaso de precipitación en este caso. Miren, aquí está un claro ejemplo de los insolubles. Coloco yo agua, aquí está, coloco agua, coloco el fosfato cálcico, lo muevo, por eso aquí están las partículas. Miren, estas partículas azules es del fosfato cálcico que yo estoy simulando aquí, que estoy moviéndole, revolviéndole para que se diluya, pero al momento de yo dejar de diluir, este no se diluye para nada y se forma el precipitado. Miren, que se forma al fondo, ¿no? El precipitado, como mencionaba, es todo lo que se forma al fondo. Miren, aquí está. Todo esto es el precipitado. Y en este caso también, como no se diluye, se forma el precipitado al fondo. Miren, aquí está. Se ven las partículas del fosfato cálcico que se están moviendo, pero como no se diluyen, todas van abajo y se forma un precipitado. A lo que no se diluye se llama precipitado. Listo, y este sería el ejemplo de los tipos de sales minerales insolubles. Mm, Cuando usted habla que no se diluye, ¿cuál es el que no se diluye? O sea, ¿de qué forma más clara nos puede decir en qué uno ve eso? A ver, en el caso de, por ejemplo, este polvito que estaba mencionando es el fosfato cálcico, que no se diluye. Pero un ejemplo cotidiano, a ver, ¿cuál sería un ejemplo cotidiano? Sería igual, ¿no? El disolvente universal, el agua, y yo quiero disolverle, mm, pongamos el arroz, por ejemplo. Ya, hagamos con el arroz. El arroz igualmente yo le muevo con el agua, se forman las partículas que se ven aquí. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Estas son todas las partículas del arroz que se están moviendo. Y como no se disuelve con el agua, el arroz queda en abajo y al arroz se le llamaría precipitado. Ese sería un Ya, gracias, Licen. O sea, ejemplo y cotidiano. cuando nosotros, o sea, a veces disolvemos ¿cómo se llama? Alka-Seltzer. Ya, una Alka-Seltzer. Esa sí se disuelve porque se forman las burbujitas y si se disuelve en el agua al ser efervescente. En cambio, esa sería soluble. Gracias, Licen. Ya listo, Rodney. Listo. Entonces, eso sería, ¿no? Un ejemplo sería con el agua y el arroz. Mezclamos, se forman aquí las partículas, serían del arroz. Como no se mezcla, todo el arroz baja al fondo del vaso y se forma el precipitado. El arroz en este caso sería el precipitado. Eso sería en los insolubles. En los solubles, en cambio, aquí miren, tengo un ejemplo yo en el que voy a disolver agua. Miren.
Aquí está un vaso de precipitación, coloco agua y voy a disolver sal. Mezclo y formo una disolución en este caso porque sí se mezcla. Listo, son solubles. Solubles es cuando sí se mezclan. El agua en este caso con la sal. Y miren, aquí está en cambio las partículas. Miren, todas estas rojitas con blanco son las partículas de agua y aquí está la sal sin disolver, sin moverle, solo colocada la sal. Al momento de nosotros remover con la cuchara, en un ejemplo, con la cuchara removemos y ya se mezclan la sal, que está en este caso aquí la sal y aquí el agua. Está homogéneamente mezclado, no tenemos ningún precipitado, no se nos forma precipitado ya que es soluble. El agua con la sal se mezclan y no hay precipitado, como menciono, porque es soluble. Listo, entonces estos serían los tipos de minerales solubles, los que sí se mezclan con el agua en este caso. Listo, ¿alguna pregunta tal vez sobre esto? ¿Me entendieron las partes de los solubles y los insolubles? Sí, sí estoy entendido, Liz. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con las funciones. Las funciones que tienen estas sales minerales, en este caso, dependen de su solubilidad en el agua. Por eso primero hablábamos de la solubilidad y ahora en las funciones dependen mucho, mucho, mucho en esta solubilidad en el agua. Como mencionábamos, las sales insolubles tienen función estructural. Por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son muy importantes en los componentes de los huesos que hablábamos y de las conchas. Miren ustedes aquí. Las sales insolubles nos ayudan de forma estructural, tienen una función estructural. Miren, y nos ayudan formando los huesos y en este caso también las conchitas. Los huesos y aquí están las conchitas. Las sales insolubles tienen una función estructural y nos ayudan a formar, como digo, los huesitos y las conchitas en caso de los animalitos. En cambio, las sales solubles, estas, como su nombre mismo lo dice, son solubles, se ionizan en sus iones correspondientes, los cuales tienen diversas funciones en las células. Estos iones, como miran en la fotito, son el sodio y el calcio. Miren, esto en la transmisión de impulsos nerviosos depende mucho del intercambio de estos iones, del sodio y del potasio. Estos nos ayudan a entrar en el medio intracelular y el extracelular a través de la membrana plasmática. Miren, aquí está, aquí tenemos nosotros la membrana plasmática. Como las sales son solubles, estas se ionizan en sus iones correspondientes, que son, aquí se ioniza en el sodio, y que es extracelular, y aquí se ioniza en el potasio, que es intracelular. Miren, y nos ayudan a través de la membrana plasmática. Todo esto que yo tengo aquí de rojito con celestito, toda esta es la membrana plasmática. Y ahí hacen el cambio intracelular y extracelular, los iones de sodio y los iones de potasio. Al ser solubles, se ionizan y por eso es lo que nos ayudan en, miren, aquí está, en función de las células, nos ayudan. Aquí está el sodio, todos estos de celeste son el sodio, todos estos, sodio, 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 y aquí potasio. Los sodios están en el extracelular y van al intracelular. Aquí está un sodio. En cambio, los potasios viajan y van al extracelular. Listo. Como son solubles, van y vienen, ¿no? A través de del extracelular y del intracelular por medio de la membrana plasmática. Listo. Ahora vamos con las sales minerales en específicas
y vamos a ver qué funciones tienen y las fuentes de estas sales minerales. En este caso vamos a hablar del calcio. Las funciones que tienen el calcio como sal mineral nos ayudan, miren, esta, como mencionaba yo que ya íbamos a ver cuáles eran, esta nos ayuda con los huesitos y los dientes. El calcio es súper importante para la formación de los huesos y dientes. Este calcio también participa en la coagulación sanguínea y en la contracción muscular. Las fuentes en donde nosotros podemos conseguir calcio es en la leche, en el queso, en el yogur y en vegetales de hojas verdes. ¿Qué vegetales de hojas verdes ustedes conocen que me puedan mencionar en este ejemplo de calcio? Espinacas, Sí, las la col, espinacas. la selga, Ajá, el eso sí. brócoli. Sí, muy bien, Rosemary. Miren, estos son muy ricos en calcio. El fósforo. Ahora el fósforo tiene funciones de un componente esencial en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, recuerden que era una biomolécula y esta biomolécula es del ADN y el ARN, que es nuestra información genética. También el fósforo forma parte de los huesos y los dientes y también interviene en la producción de energía celular, que en este caso también se le denomina como ATP. Las fuentes de fósforo son carnes, pescados, huevos y legumbres. Absolutamente todas las legumbres son ricas en fósforo. El magnesio es otra sal mineral muy importante también y esta cumple una función esencial para el funcionamiento de más de 300 enzimas. Miren, está aquí otra vez la palabra enzimas. ¿Alguien se acuerda que decíamos que era la función principal de las enzimas? Las enzimas eran catalizadoras de procesos o reacciones químicas que nos ayudaban a acelerar la reacción, ¿no? Listo. Estas también intervienen en la síntesis de proteínas y regulan la actividad muscular y nerviosa. El magnesio se le encuentra en frutos secos, verduras de hoja verde y legumbres. Listo. Ahora vamos a ver la deficiencia y el exceso de estos sales minerales. Si yo tengo una deficiencia de calcio, me puede dar osteoporosis o me puedo fracturar los huesitos muy fácilmente. Una deficiencia de calcio. En cambio, si es que yo tengo un exceso de calcio, me puede dar cálculos renales y también me puede dar hipercalcemia. Si yo tengo una deficiencia de fósforo, me puede dar debilidad muscular y dolor óseo. Y si tengo yo un exceso de fósforo, este puede interferir en la absorción de calcio. Y si yo tengo una deficiencia de calcio, como digo, me puede dar osteoporosis. El magnesio. Si yo tengo una deficiencia de magnesio, me pueden dar calambres musculares o fatiga. Y en cambio, si tengo un exceso de magnesio, me puede dar diarrea o efectos adversos en el sistema nervioso. Miren, aquí tengo otras sales minerales, que en este caso es el potasio, el sodio. La función del potasio nos ayuda en el mantenimiento del equilibrio hídrico y del pH en las células. También el potasio nos ayuda en el impulso nervioso, en las contracciones musculares. Y estas fuentes de potasio las encontramos en plátanos, en naranjas, en papas y en espinaca. Por eso saben decir que a veces cuando te da calambre, que comas plátano. Porque miren, este nos ayuda en los impulsos nerviosos y en las contracciones musculares. El sodio es otra sal mineral muy importante que esta nos ayuda a regular la presión arterial y el volumen sanguíneo. Mantiene el equilibrio de líquidos también en las células y participa en la transmisión de impulsos nerviosos. El sodio, facilito, este lo encontramos en la sal,
y en alimentos procesados. En este caso sería que el jamón, la salchicha, ¿qué más puede ser? Alimentos procesados. Bueno, eso se me ocurren por el momento. Listo. Los oligoelementos como el hierro, el zinc y el cobre también son muy importantes y los hemos tomado en cuenta como sales minerales. Por ejemplo, el hierro participa en la formación de hemoglobina y transporte de oxígeno. El zinc es importante para la síntesis de proteína y funcionamiento del sistema inmune. El zinc es importante, miren, para nuestro sistema inmune y nos ayuda también con los anticuerpos para no enfermarnos mucho, ¿no? Para tener defensas, el zinc. El cobre interviene en la formación de hemoglobina y en la producción de energía celular, que también se llamaba ATP. Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Queridos amantes del Todo mayor. claro, Liz. Ya, listo. Entonces nos vamos con los dos últimos, que en este caso es el zinc y el hierro. Vamos a ver la deficiencia y el exceso de estas dos sales minerales. En el zinc, si yo tengo una deficiencia, me ayuda, perdón, este no me ayuda, no. Este me retrasa en el crecimiento. Miren, el zinc, si yo tengo una deficiencia, no me ayuda para nada a crecer. Retraso en el crecimiento. Y también me da problemas en el sistema inmunológico. Como mencionábamos, ¿no? Este nos ayudaba mucho para el sistema inmunológico, para no enfermarnos, para formar anticuerpos y así estar y así no poder contraer enfermedades muy seguido, ¿no? Nos ayuden, como decíamos, en el sistema inmunológico. Y como si yo no tengo mucho, tengo deficiencia de zinc, por esto es que problemas en el sistema inmunológico. En cambio, si es que yo tengo un exceso de zinc, me da náuseas, vómitos y me da alteraciones en la absorción de cobre, que también mencionábamos, ¿no? Que el cobre era muy importante ya que formaba hemoglobina y nos ayudaba con la energía celular. Miren, aquí en cambio, si es que yo tengo mucho zinc, me altera en la absorción de cobre. El hierro me da una deficiencia, me puede dar anemia, me puede dar fatiga o me puede dar ferropénica, si es que yo tengo una deficiencia. Y en exceso el hierro, en cambio, puede producir toxicidad y daño hepático, ¿no? Un exceso de hierro, en cambio. Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí. Dicen, es verdad que cuando a uno le falta calcio, así le duelen los huesos, puede tomar la soya o los chochos. Ajá, sí, la soya también es muy rica en calcio. Entonces, a través de eso puede que el cuerpo asimile como sal mineral la soya y pueda ayudar un poco con esto del dolor de los huesos. Es muy rica en calcio. Pero en los niños haría efecto y en uno, o sea, Mm, ya como persona adulta. en la persona adulta creo yo que haría más efecto ya tomar calcio. Esas pastillas que son pero tremendas. Y un poquito más, ya. Sí, sí, sí. Yo creo que sería bueno ya tomar calcio. Ya, gracias. Ya los veré. Listo. Entonces, esto sería la clase del día de hoy. Ya les voy a colocar el video y el debercito también ya está colocado en el aula virtual.